Buenas, soy Javier Arnanz y quiero darte la bienvenida al noveno vídeo del curso de la práctica de las posturas individuales del Tai Chi, estilo Yang. En el vídeo de hoy vamos a seguir con otro movimiento que implica los puños. Con dos vientos perforan los oídos. Recuerda que existen diferentes maneras de practicar cada movimiento. Estamos reduciendo el movimiento a sus expresiones más simples para poder trabajar cómo el puño saca la fuerza desde las piernas y se dirige con la cintura. Antes de empezar, quiero dejarte claro unos pequeños detalles técnicos. Lo primero es cómo golpeamos con el puño. Cuando vamos a cerrar la mano tenemos que cerrar primero los dedos y el pulgar va a quedar siempre por fuera. Es muy importante no dejar el pulgar por dentro porque nos lo romperíamos al hacer un impacto. Lo segundo, también para seguridad de nuestra muñeca, es que cuando cerramos el puño debería estar alineado con el antebrazo. No queremos tener la muñeca doblada hacia adentro ni hacia afuera, porque si no, cuando golpeamos, se nos doblaría para un lado o para otro, provocándonos una lesión. Por último, vamos a ver cómo se organizan las manos cuando hacemos la defensa antes de dar el golpe. Vamos a trabajar con la idea de que nos vienen a hacer un agarre hacia el pecho. Para defendernos de eso, vamos a hacer un corte con nuestras manos, con la zona cubital, la zona del meñique, haciendo una separación hacia afuera. Esta posición en la que tenemos las manos redondeando, separando hacia afuera, tenemos que adaptarla para poder dar ahora un puñetazo. Lo que vamos a hacer es relajar nuestros hombros y hundir los codos a la vez que se están formando los puños, de manera que ahora los antebrazos ya están en línea, formando una especie de cuña que se cierra al frente. Después del corte, lo que queremos hacer no es mantener el codo fijo y dejar que el brazo salga hacia afuera, porque en ese caso marcaríamos la línea hacia el exterior. Una vez que hemos hecho el corte, lo que queremos hacer es mantener este punto como punto fijo, de manera que cuando se relajan los codos, sube el antebrazo. Cortaremos y lo que haremos será relajar los hombros, hundir los codos y formar los puños. Y ahora ya desde aquí podemos lanzar subiendo hacia arriba. El punto de partida del ejercicio va a ser un paso de arco. Vamos a empezar con el peso atrás, por lo tanto nuestra pelvis debería estar mirando hacia la diagonal. Y vamos a colocar las manos con las palmas hacia arriba con una sensación redondeada en los brazos. Desde aquí vamos a abrir con las manos como habíamos estado haciendo en la demostración previa y vamos a relajar hombros, codos y a relajar un poco la cintura para alinearme con el frente. Y desde aquí voy a meter el peso en la pierna de adelante llevando los puños hasta la altura de las sienes. Como decimos siempre al principio, hay diferentes maneras de ejecutar este movimiento. Hay quien practica de manera muy literal con la idea de golpear los oídos y para ello lo que hace es abrir los brazos y venir desde el exterior hacia el interior. Lo que estamos trabajando nosotros es cómo transmitir la fuerza del puño desde las piernas, por lo tanto queremos tener una línea más directa. Cuando hacemos el corte no vamos a pensar tanto en golpear los oídos, sino pensar en subir los brazos para golpear a la altura de la sien o a la altura del mentón. Relajaré dejando que roten las manos y me voy hacia atrás. Según me estoy yendo hacia atrás puedo estar haciendo un poco de giro de cintura a contra para poder limpiar. Desde ahí relajo hombros, codos y alineo los puños para poder hacer fuerza, sobre todo marcando la pierna de atrás con el puño. La otra mano lo único que va a hacer es copiar el movimiento. Es decir, que la mano fuerte a la hora de golpear sería la del cross en boxeo, la de la mano de la pierna trasada. Relajo, me voy atrás, abro girando un poco a contra, relajo hombros, codos, relajo la cintura de la misma manera que hacíamos en el movimiento de An para ponerme detrás de la fuerza y desde ahí empujo. Realizaremos 10 repeticiones con la pierna derecha delante y cambiaremos la guardia para realizar otras 10 con la pierna izquierda. Eso hará que cambie la mano fuerte. Y ahora vamos a practicarlo juntos, pero antes, como siempre, quiero agradecer a todos los que estáis siguiendo estos vídeos, a todos los que lo compartís, a todos los que me dais apoyo por PayPal y apoyo por Patreon, a mis protectores, guardianes y héroes. No podría hacer sin todos vosotros este trabajo para compartirlo con la comunidad. Y ahora ya sí, vamos a ponernos a trabajar.
Añade este movimiento a la secuencia y practícalo todo completo. Recuerda que si es necesario puedes reducir el número de repeticiones para que no te entre la pereza si se te está haciendo muy largo y te saltes un entrenamiento. Espero que te haya gustado el vídeo, no olvides darle al like y nos vemos en la siguiente lección.